un sermón corto porque si no, no me daba tiempo a llegar. O sea que, de nada. Pero es un placer estar aquí. De hecho, por si no os dais cuenta, llevo una gorra bastante brillante por vosotros, porque en Las Rozas me ven, porque hay mucha luz y es todo muy tal, clarito, pero aquí me da la impresión de solo tengo camisetas negras ahora mismo, es como ni me van a ver, ¿sabes? Voy a desaparecer aquí. O sea que me he puesto la gorra para que me podáis seguir. Pero quería empezar, antes de entrar en el sermón, quería comentaros que no la semana que viene, sino la siguiente, el día 8 de mayo, vamos a empezar Cimientos, que para los que sabéis lo que es, probablemente no os hace falta, pero bueno, no voy a mirar a nadie, pero para todos los demás, si no sabéis lo que es, entonces definitivamente esto es para vosotros, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, Cimientos es como curso que hacemos, que es bastante interactivo, de cuáles son los cimientos de la Iglesia Cristo Salvador Madrid, ¿vale? Hablamos acerca de lo que nosotros creemos y lo explicamos desde la Biblia y con ejemplos, ilustraciones, pero sobre todo hablamos acerca de ello. Queremos que nos hagáis preguntas, queremos que nos compartáis también cuáles son vuestros cimientos. Y la ilustración que normalmente usamos y que yo uso el primer día es que la idea es que tú, si estás aquí, llevas unas semanas viniendo y estás disfrutando estando aquí, lo que queremos es que sepas hacia dónde vamos. Porque si no, es como te subes en un autobús y dices, bueno, pues me pillo este autobús. Yo quiero ir a Las Rozas, pero te has pillado el autobús que va a Granada. Y entonces queremos que sepas dónde vamos para que luego no te pongas a gritar y decirnos que demos la vuelta, porque no vamos a dar la vuelta. Estamos bastante decididos hacia dónde vamos, ¿vale? Pero la verdad es que está muy guay y tendréis ahí pues a gente como Kevin, yo, Nico y otros que van a estar compartiendo durante esas semanas. Entonces, jueves a las 8, a partir del 8 de mayo, por Zoom, ¿vale? Para que sea más fácil. ¿Qué? 8, sí, compartiremos más. Si estáis interesados me lo podéis comentar a mí o a Lilo o Kevin y os mandaremos más información. Vale, ahora vamos a entrar en el ajo. Esta semana vi una noticia que me pareció súper interesante. De hecho, me estropeó un poco el sermón porque me abrió la mente un poquito, pero vi una noticia de que habían descubierto una oruga en Hawái que nunca habían identificado y con buena razón, porque tiene un camuflaje increíble. La llaman a la oruga la coleccionista de huesos, ¿vale? Y es una oruga que vive en las telas de araña, en las telarañas de arañas, y come insectos, sí, valga la redundancia, y come insectos debilitados o muertos. Pero eso no es lo más interesante es el camuflaje, ¿vale? Si lo puedes poner la imagen que hay ahí, lo siento, os va a dar un poco de asco, pero lo que hace esta oruga es que se hace un traje de seda y se viste con trozos de hormigas muertas, una cabecita por aquí, una ala de mosquito, un trozo de una cucaracha, y se hace un traje para que pueda estar ahí en la tela de araña y la araña no se dé cuenta y que otros depredadores también no se den cuenta y que de hecho los humanos no se den cuenta hasta recientemente. Puedes quitarlo solo porque es un poco asqueroso. Y la verdad es que me pareció, además de increíblemente repugnante, me pareció súper interesante, ¿no? Súper interesante la estrategia que tiene esta oruga. Pero la verdad, cuando lo estaba leyendo, Dios puso algo en mi corazón que a veces nosotros como cristianos somos bastante parecidos, en que vamos como coleccionando atributos que vemos de Jesús en prédicas y tal, y queremos incorporarlos a nuestra vida, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es un esfuerzo para poder parecernos más a Jesús, y entonces es un poco así como estamos cogiendo cosas y nos las estamos pegando y creemos que quedamos muy bonitos e incluso a veces podemos engañar a los demás, pero cuando la gente se acerca a nosotros, de hecho,
se dan cuenta que es un poco asqueroso, porque de hecho debajo hay una cosa que está un poco muerta, ¿no? Al contrario de la oruga, nosotros llamamos el muerto por dentro en vez de por fuera. Y lo que en realidad nos debería llevar, y lo que yo sentía que el Señor hablaba conmigo, es que según yo preparaba la prédica esta, yo veía en Voz uno de los personajes, digo personajes, pero es una persona, una de las personas en la historia de Ruth, vi unas características que dije, es que tenemos que imitarle porque así nos vamos a parecer más a Cristo. Pero el Señor me dio como la conciencia de que no es cuestión de imitarle, es cuestión de que Él habite más abundantemente en nosotros, porque no es cuestión de que nosotros nos esforcemos para parecernos a Él, es cuestión de que Él habite más en nosotros para que Él pueda brillar dentro de nosotros. Es como alguien compartía un ejemplo, creo que era algo de Pasos, o no me acuerdo, pero bueno, que era alguien trajo un jarrón roto y le metió una vela dentro y de repente ves como sale como la luz y tiene formas y de hecho una de las grietas parece como una cruz y tal y ves aún a través de algo que está roto y estropeado, si Dios está dentro de nosotros se puede ver, se le ve a Él ilumina y puede impactar a los demás. Entonces, de nuevo, estamos en Ruth capítulo 2. Os voy a recordar un poquito, si os acordáis, en el capítulo 1, Noemí, su marido y sus hijos se van a Moab, que es como literal irse al enemigo, es como eres del Madrid, te haces del Barça o algo así, ¿vale? Perdón. La verdad, tengo que admitir que... Vale, yo ayer pequé porque me iba a sentar a ver el partido, pero estaba tan cansado que no lo puse y me fui a la cama. Pero es como, imagínate eso, es como, o sea, se fueron literal al enemigo. O sea, en vez de confiar en Dios, que les había puesto en la tierra que mana leche y miel, se fueron a territorio enemigo, ¿no? Y fue un desastre, se acabaron volviendo solo Noemí con una de sus nueras, y llegan y empezamos el capítulo 2 y el narrador nos dice, y ahí en Belén vivía un hombre que se llama Boz, ¿no? Y es como, vale. Pues ahora vamos a ver lo que pasa cuando Boz y Ruth primero interactúan y qué es lo que pasa. Ruth empieza el capítulo 2 saliendo de casa para ir a espigar, totalmente expuesta en esta expedición un poco arriesgada, que de hecho le pide permiso a su suegra, oye, ¿me dejas? Voy a hacer esto y tal. Pues sale totalmente sola y vuelve totalmente bendecida. Entonces vamos a leer eso. Es un pasaje un poquito largo, pero es una historia y es divertida, es entretenida, está bien escrita, así que vamos a disfrutarla, ¿vale? Entonces, Boz acaba de llegar a su campo, ¿no? Y dice, ¿de quién es esa joven? Pregunta Boz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora, que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Boz dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó, se postró rostro en tierra y exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí siendo solo una extranjera? Ya me han contado, respondió Boz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, como dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces.
Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi señor. Ella contestó, usted me ha consolado, me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus siervas. A la hora de comer, Boz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, cuando Ruth se sentó con los segadores, Booth le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados. Aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagáis pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó casi un efa, que son 20 kilos. ¿Vale? O sea, ya me gustaría ver a alguno de aquí cargar 20 kilos a casa hoy. 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y a su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Boz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. Ruth la moabita añadió, incluso me dijo que me quedara allí junto a sus criados hasta que terminaran de recoger toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criados, dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto a las criadas de Boz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. Entonces, mirando esta historia, podemos ver, como yo decía en Boz, unas características que son de Cristo, ¿no? Para nosotros que estamos en la era después de Cristo, lo podemos identificar fácilmente, pero esto no era algo que pasaría desapercibido aún para las personas que estaban leyendo esto en el tiempo en el que fue escrito. De hecho, no es esta cosa, no es el legalismo, no es un coleccionista, ¿no? Como hablábamos, es alguien que está encarnando al Dios con el que claramente él tiene una relación. Porque vemos como la personalidad, el carácter de Dios fluye a través de él de una manera extremadamente natural. La clave que yo veo es eso, es la idea de la encarnación, ¿no? Es que nosotros sabemos que Jesús es Dios encarnado, pero eso es parte del carácter de Dios. Él se había encarnado antes de una manera incompleta en muchas personas. Podemos decir en muchas ocasiones que Moisés era un tipo de Cristo, y que el rey David era un tipo de Cristo, y que Elías era un tipo de Cristo, y que Boz era un tipo de Cristo. Pero no era porque Dios orquestó una historia para que quedasen bien y se pareciesen a Jesús. Eran personas que tenían una relación con Dios, y esa presencia de Dios que vivía en ellos, como que se dejaba ver en la manera que ellos vivían, en las que ellos actuaban. Entonces es encarnación, de hecho lo que significa, si miras la RAE, es que significa que es mezclar o unir dos cosas que son diferentes, ¿no? Entonces es como Dios está mezclándose, está uniéndose con una persona, ¿no? Es como, imagínate, bueno, no vamos a hablar del Madrid porque hay gente que está enfadada, entonces imagínate que Messi pone su esencia en ti, ¿no? Y cuando tú vas a jugar al fútbol, la gente dice, ¡guau! ¿Cómo se parece a Messi? ¿No? O a lo mejor te gusta Taylor Swift, ¿no? Y pone su esencia en ti. Y cuando cantas, la gente lo nota, se parece un montón a Taylor Swift, canta igualito y las canciones las compone, ¿no?
Pues es así, o como un padre y un hijo, ¿no? Ayer estaban unos primos míos en casa y cada vez que yo decía algo, el marido de mi prima se empezaba a partir de la risa y decía, eres igual que tu padre, eres un aparicio. Así, bueno, pues es verdad, pues al final yo tengo, ¿no?, la esencia de mi padre. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, pero es aún mucho más increíble. Porque al contrario del DNI o de la magia de si Messi te podría poner, ¿no? A José le podría poner su esencia para que jugase como él, y su dinero también, ya de paso, lo que Dios hace es algo que también transforma a los que están a nuestro alrededor. Entonces, yo mientras que meditaba en esto, una expresión que el Señor puso en mi corazón es condescendencia divina. Y yo sé que condescendencia es como, ¿cómo? Pero lo que significa condescendencia, si le quitamos como la connotación negativa, no es que alguien baja y te hace sentirte mal porque estás ahí abajo y te hace sentir como lo superior que es. Simplemente es eso, condescender, es descender para estar con alguien que está más bajo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y lo hace no con una connotación negativa, pero con una connotación de amor para adoptarnos, ¿no? Como estaba compartiendo Silvana antes. Entonces, si Dios desciende a nosotros, lo que podemos ver en esta idea de la condescendencia divina es que Dios no es un Dios que está lejano, y lo podemos ver por ejemplo, en Ruth. ¿Cuál es la primera cosa que él indaga, ¿no?, acerca de Ruth? Él llega y dice, ¿de quién es esa muchacha? ¿De quién es esa chica? Y eso culturalmente lo que significaba en el contexto judío era que él estaba preguntando a qué familia pertenece, bajo la protección de quién está. Porque en el mundo judío, no tener esa protección de un varón era estar expuesto a mucho peligro. De hecho, y supongo bueno, a lo mejor lo sabéis, pero, por ejemplo, en el mundo aquel entonces, si tú como mujer ibas a juicio, por así decirlo, en contra de un hombre, su testimonio valía el doble que el tuyo. Entonces, si querías que tu testimonio por lo menos estuviese a la par, tenía que haber dos mujeres que diesen testimonio contra un hombre. Tu testimonio no valía igual. Entonces, si alguien se aprovechaba de ti, te trataba mal o literalmente abusaba de ti, más te valía tener otros testigos, porque si no, no tenías oportunidad de defenderte. Entonces, Boaz le pregunta, ¿a quién pertenece esta muchacha? Y su capataz le dice, bueno, esta es la chica moabita que vino con Noemí desde Moab. O sea, en otras palabras, es viuda, es extranjera, está lejos de su padre, no tiene ninguna protección. Mira, yo no sé vosotros, pero yo estos último par de años, y creo que lo he compartido aquí más de una vez, pero he estado luchando estoy mucho mejor, gracias a Dios, pero he estado luchando con depresión y con ansiedad. Bueno, con ansiedad que crea depresión. Aunque estoy mucho mejor, una de las cosas, yo no sabía que yo era ansioso. Cuando me dijeron, no, bueno, es que es la ansiedad, yo dije, que no soy ansioso. Pues me fui dando cuenta. Y una de las cosas que más ansiedad me da es cuando me encuentro en una situación donde, sea verdad o no, mi percepción es que voy a un sitio donde todo el mundo más o menos se conoce, pero yo no les conozco. Eso me crea muchísima ansiedad. De hecho, el año pasado me habían invitado a una conferencia en Florencia y otra en Malmö y en otra en Alemania. Y tuve que cancelarlas porque es que estaba haciendo estragos. Me estaba creando ansiedad, lo cual me hacía quedarme mucho más sensible, lo cual me hacía estar gruñón en casa y me hacía muy difícil trabajar. Y uno de los días que estaba hablando con mi psicólogo, me dijo, Eduardo, estás ansioso por los viajes. No estás en un momento en el que puedes hacer eso. Y tuve que cancelar 3 viajes. Entonces, imagínate. Tú eres Ruth, eres extranjera, viviendo no en cualquier país, en el país literal enemigo, ¿no?
estás sin padre, sin marido, sin nadie que te proteja y estás yendo a espigar, ¿no? Básicamente a mendigar en la propiedad de alguien. Y no es que estás yendo en plan de Strangis, estás ahí, has pedido permiso, tal, o sea, es como totalmente evidente que no tienes ninguna protección, de que estás totalmente desamparada y a la merced de los demás. Pues no sé si tú te has sentido alguna vez así, no sé si alguna vez tú te has sentido extremadamente expuesto o incluso has tenido la experiencia, como muchos han tenido, de ser abusado o de que gente se aproveche de ti o te maltraten porque estás desprotegido. Pues aquí vemos cómo Dios interactúa con ese tipo de personas, con las personas que están expuestas. Y lo vemos cuando Boz por primera vez habla con Ruth. Él dice, escucha, hija mía. O sea, él se ha dado cuenta que ella está totalmente expuesta y las primeras palabras que le dices, escucha, hija mía. Él se pone como el varón protector sobre su vida al básicamente hablar con ella como si fuese parte de su gente, de su tribu, de su clan, a pesar de ser extranjera. Y le dice, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Y ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve y bebe agua. Entonces podemos ver, de hecho, tres áreas en las que Boz toma acción a favor de Ruth. Y de nuevo, son cosas que podemos ver el carácter de Dios reflejado en ellas. Primero, él provee protección. Como decía, ella está totalmente expuesta. No tiene defensa, está expuesta a abusos. O sea, él la dice, no te vayas a otro campo, porque sabe que es peligroso. Su suegra le dice, no te vayas a otro campo, porque sabe que es peligroso. Le dice, porque a lo mejor alguien se aprovecha de ti. Está clarísimo, es como, está súper expuesta, es súper evidente. Él la provee protección. Ya les ordené a mis criados que no te molesten. Imagínate el alivio que ella sintió cuando el dueño de toda esa colina donde están cosechando le dice, no te preocupes, les he dicho que no te molesten. O sea, se debió sentir tan segura en ese momento. Sí, mi mujer me decía, dice, y no solo era en los tiempos de Boz, a ella andar por la calle por la noche y pasar por al lado de un grupo de hombres le da una ansiedad terrible, porque no hace falta estar en esa situación tan extrema para sentirse expuesto y desprotegido. Provisión es la segunda acción o la segunda cosa que Boz hace a favor de ella. Se asegura que tiene dónde espigar. Le dice a los criados, ¿no? Oye, o sea, de hecho, ir tirando cosas para que ella lo coja, para que no le dé vergüenza. Y no la digáis nada, ¿vale? Y además, cuando se sientan a comer, le dice, ven, moja tu pan en el vinagre. Y le da comida, grano tostado, y le sobra grano tostado. Y luego se va a casa con 20 kilos de comida. O sea, es alucinante. Y para ponerlo en perspectiva, en el proyecto Bernabé, que es la obra social que hacemos en Las Rozas, nos dice la Comunidad de Madrid cuánta comida tenemos que dar por persona por mes para que ellos no tengan que hacer compra ese mes. Y es 10 kilos por persona. O sea, si comen tanto como nosotros hoy en día, que probablemente no, tendrían comida cada una para un mes. O sea, tenían para hacer pan o lo que sea que iban a hacer, pero vamos, a hartarse. Una provisión extravagante y generosa para ella y para su suegra. Y por último, le da pertenencia, o sea, un sentido de compañía y de aceptación. Ella se levanta por la mañana y probablemente su estómago le recuerda que no tienen comida y dice, voy a ir a espigar. Sale de casa sola, no conoce a nadie, no tiene amigos, no conoce ni las costumbres muy bien y se va al campo a espigar totalmente expuesta. Y luego Boz le dice, tú sigue a mis criadas. De nuevo la está arropando, la está dando un sitio donde ella pertenece, llega sola, se va con una comunidad de mujeres donde ella pertenece y que ellas saben que va a estar con ellas,
que le tienen que estar prestando atención. Boaz le está diciendo, no busques en ningún otro lado. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Y es así como podemos ver el carácter de Dios hacia nosotros y hacia los perdidos. Nosotros antes no disfrutábamos de la protección de Dios, ni de su provisión, ni de su protección, ni de pertenencia con el reino de Dios. Porque a causa de nuestro pecado habíamos sido separados de Dios. Nos dice la Biblia que estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos como inmigrantes ilegales espirituales. No teníamos ningún derecho ni ninguna protección. Es el que llega a casa, ¿no? Eso. Pero Dios hace algo distinto con nosotros. Al igual que Boaz se acercó a Ruth para interesarse por ella y para arroparla, para protegerla, Dios hace lo mismo a través de Jesucristo de una manera más completa y de hecho perfecta. Él se encarna completamente en Cristo, 100% hombre, 100% Dios, para acercarse a nosotros, identificarse con nosotros, vivir como nosotros vivimos, pasar por lo mismo que nosotros pasamos y para morir por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser adoptados en su familia y ser herederos de no solo su esencia, pero de también su presencia con nosotros, que es uno de los regalos más grandes que recibimos como creyentes. Yo, por ejemplo, recuerdo lo que se sentía al estar alejado de Cristo. Yo, la verdad, estaba mendigando por atención y aceptación. Hacía lo que fuera para que la gente me incluyera. Hice cocaína solo porque mi novia y sus amigos lo hacían y yo pensé, a lo mejor así me aceptan y me hago parte del grupo. Además me acuerdo claramente que lo odié la experiencia y lo volví a hacer al día siguiente simplemente porque ellos lo estaban haciendo. Honestamente, y no lo digo por exagerar, o sea, yo miro a esa persona y aunque soy yo y me amo a mí mismo, pero o sea, mi vida era patética, honestamente. Mi vida era patética y yo estaba totalmente sin esperanza. Os he dicho muchas veces, yo me acuerdo de acostarme por la noche y me costaba un montón dormirme porque yo repasaba mi día y pensaba, ¿cómo puede una persona como yo tener una familia? O llegar a ser padre o ser una buena persona que la gente como que piensa en algo bueno de él. O sea, es como... es que yo me veía totalmente sin esperanza y lo único como redimible que hice fue en medio de mi falta de esperanza, fue poner mi confianza en Dios. Y aún eso tampoco me puedo poner muchas medallas, la verdad, porque Dios me persiguió y me persiguió. Dios se encarnó a través de un hombre que se hizo mi amigo, Luis, y me persiguió, me llamaba, quedemos, tal, no sé qué, y yo le evitaba como la peste, no quería quedar con él nunca. Un misionero aquí en Madrid, déjame en paz. Me persiguió, me persiguió, me persiguió. Me habló. Y me di cuenta que sí, la verdad es que mi vida estaba destrozada y yo necesitaba no solo la protección, pero también el perdón de Dios por cómo había vivido. Entonces, mira, no sé en qué situación está cada uno de vosotros. A lo mejor alguno de vosotros no habéis nunca experimentado esa sensación de protección, de provisión y de pertenencia que vemos aquí con Ruth y con Boaz, o con Boaz, perdón. Boaz es en inglés, que me suena mucho más guay, me cuesta tanto decirlo en español. Pero si no has experimentado eso, lo que Dios quiere que tú sepas a través de esta historia es que esto también es posible para ti.
Y si tú lo has experimentado, pero la gente que está a tu alrededor no está experimentando la encarnación de Dios en ti, lo que Él está diciendo es, honestamente, deja de escuchar sermones todos los días. Pasa tiempo con Él. Yo creo que tenemos un vicio hoy en día en cuanto al consumir, ¿no? Es como, quiero aprender más, voy a escuchar otro sermón y un podcast y un no sé qué y un no sé cuántos. Lo que Dios quiere es que pases tiempo con Él. ¿No sabes leer la palabra? Es que no pasa nada. La Biblia promete que la palabra no vuelve a Él vacía. Es Él el que se encarga. Tú no tienes que hacer nada más que estar dispuesto y ponerte ahí. Y lo mismo con la oración. Muchas veces vamos y es como la lista. Señor, mi primo, mi prima, no estás pasando tiempo con Dios, le estás dando su lista de recados. Pregúntale cosas a Dios y cállate y escucha. Pídele lo que necesitas y espera a que Él te lo dé. Dios quiere encarnarse, quiere condescender, quiere estar con nosotros. Pero si no le damos el tiempo, si no ponemos ni siquiera las ganas de intentar estar en su presencia, ¿cómo vamos a poder tener más de Él en nosotros para que los que están a nuestro alrededor puedan ser transformados? Entonces, en vez de ser gente que se esfuerza, ¿no? Y que hace todas estas cosas, hagámoslo, el incluso leer la Biblia. Yo no estoy diciendo, léete la Biblia en un año, hazlo a toda costa. Eso no es una amistad. Dios nos invita a una amistad, a una relación. No es una obligación. Y si no tienes, a veces yo, si soy totalmente honesto, especialmente en tiempos difíciles, la verdad, no tengo ganas. No me apetece. Y lo que hago normalmente es, intento tener fe. Y primero me siento delante de la Biblia y digo, Señor, honestamente no tengo nada de ganas. Te pido que tú me des ganas. Porque si a mí me falta algo, Él me lo puede dar. Él es mi Padre y me ama. Y también tengo fe de que aunque no me apetezca, yo leo la Biblia con expectativa. Él me ama, aunque a mí no me apetezca, Él me puede hablar, Él me puede bendecir. Ha pasado muchas veces, no tengo que dudarlo, lo puedo buscar. Entonces, si hay algo que os quiero animar hoy, no es a que intentéis simplemente salir y proteger y dar provisión y dar pertenencia a los que están a vuestro alrededor. En realidad es que os acerquéis a Dios para que podáis disfrutar de eso y para que de vuestra relación con Él y de ver cómo Él os cuida, cómo os protege, cómo os hace pertenecer, en vuestro corazón brote el deseo y la capacidad de hacerlo con otros. Y lo que mi expectativa, mi esperanza con este sermón es que nos llene de asombro hacia cómo Dios es y eso nos lleve a acercarnos a Él. ¿Vale? Pero hay gente aquí hoy que se siente como Ruth, ¿vale? Que están en dificultad, están aislados, no tienen gente que está orando por ellos y cuidándoles. Y se sienten que están muy, muy solos. Y yo sé que es una petición muy, muy grande. Hay que ser muy valiente como Ruth, ¿no? Para salir de casa o para levantar la mano como os voy a pedir. Pero si necesitáis oración, si estáis en un momento donde necesitáis, o bien simplemente como que sentir que Dios está con vosotros, o literalmente necesitáis esa provisión, protección y pertenencia, os pido que levantéis la mano, porque lo que vamos a hacer es que lo vamos a intentar poner en práctica, no por esfuerzo, ¿no? Pero vamos a orar por vosotros. Yo no voy a orar por vosotros, la iglesia va a orar por vosotros. Y entonces, creo que tenemos, si pueden el equipo de alabanza a lo mejor venir, y lo que voy a pediros es que simplemente si necesitáis que alguien, bueno, nos podemos poner todos de pie, si necesitáis que alguien ore por vosotros, que levantéis la mano. No sé quién será el primer valiente. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, David.
Muchas gracias, no te veo ahí atrás. Vale, pues si podéis mantener la mano arriba un momento y a cualquiera más que lo necesita, os pido que os deis la vuelta, los que estáis por ahí alrededor, y quiero que vayáis ahí, porque quiero que lo pongamos en práctica. Nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros y tenemos que ir y pedirle a Dios que se haga presente a través de nosotros al orar por estas personas, ¿vale? Está Lidia también con la mano levantada. Por favor, si podéis ir a orar por alguien. Venga, vamos.